Muy bien, estamos en el local del Movimiento Evita. Se encuentran presentes Beltrán Besada, responsable interior, Micaela Román, responsable de cuarta sección, y Florencia Miolio, responsable de Junín. Bueno, en primer término, el motivo de la presencia de este encuentro aquí en Junín, que bueno, precisamente se realiza en Junín, pero tiene una connotación seccional también, con la presencia de Micaela en la ciudad, ¿no? Así que bueno, el que quiera hablar. Sí, así es. Este es un encuentro regular que tenemos con los responsables políticos de los distritos más importantes que tienen a cargo regionales. Hay compañeros y compañeras de Bragado, de Chivilcoy, de Carlos Casares y de Lincoln. Y bueno, vamos rotando las sedes y en esta oportunidad nos tocó reunirnos aquí en Junín. Y te decía, es una reunión general, pero gran parte del debate de hoy, además de analizar cómo está el movimiento, sus frentes, sus secretarías, su involucramiento político dentro del Frente de Todos y el desarrollo que hay local y seccionalmente, con alguna preocupación por los niveles de violencia verbal o de declaraciones que arrancaron con la compañera vicepresidenta y que después fue tomando una espiral de violencias y acusaciones infundadas que nos ponen en un lugar de desagrado y de dolor también, ¿no? De compañeros y compañeras dentro del propio frente, y donde vemos que está tomando una envergadura a nivel de dirigentes nacionales y provinciales que luego tienen repercusión en los propios distritos, cuando con los distintos espacios del Frente de Todos hay una convivencia o hay por lo menos un respeto recíproco a la altura de una discusión política que se da en reuniones políticas y no en los medios. Bueno, una discusión que no la inició el Movimiento Evita, sino que vino de la vicepresidenta que comenzó, y luego se plegaron quienes son los más cercanos a la vicepresidenta, sobre todo en el sector de la Cámpora, ¿no? Sí, tal cual. Con respecto a lo que planteás, muy bien como expresaba el Chino, nosotros creemos que los debates son buenos darlos, pero que muchas veces generan por ahí mucho dolor, digamos, más que nada por el sector de que vienen, porque somos parte todos del Frente de Todos. Y la realidad es que el programa, que es el programa que se critica, que es el potenciar trabajo, mal llamado planes, porque en realidad claramente por eso el programa lo que llama son salario social complementario, que la lógica del salario social complementario es complementar un trabajo que los compañeros de la economía popular, los trabajadores de la economía popular ya vienen desarrollando. Es por ahí un debate más de idea, de lógica, de desarrollo del modelo productivo y de matriz productiva de nuestro país. Y bueno, claramente allí surgieron diferentes pensamientos y vertientes. Nosotros claramente no nos sentimos representados por los dichos de Cristina. Hemos leído también las declaraciones de Valeria Arata acá en la ciudad de Junín, con la cual compartimos, digamos, lo que expresaba de que potenciar trabajo conlleva, digamos, de la responsabilidad también de una planificación de la política pública que los movimientos sociales estamos desarrollando y estamos dando, porque las unidades productivas existen, porque hay huertas, porque hay construcción. Ella por ahí más lo desarrollaba más del lado de los trenes argentinos y de cómo esa política pública se puede direccionar. Nosotros tenemos otra perspectiva por ahí de desarrollo, pero que no es incompatible, digamos, con la que está planteando Valeria desde el Frente Renovador, desde por ahí lo hablo más desde el sector de Junín. Y me parece que las organizaciones sociales venimos a debatir un sujeto nuevo que no surge solamente en Argentina, sino en el mundo, desde una perspectiva por ahí económica distinta a la del siglo XX, que totalmente alejado del pleno empleo por cómo fue desarrollándose el capital y la mano de obra y la tecnología en la etapa del siglo XXI, y que la política tiene un desafío de no enamorarse de lo viejo y empezar a darle lugar a lo nuevo y hacer una caracterización productiva de la matriz productiva de nuestro país si verdaderamente queremos generar trabajo, y sumarle también a que el peronismo no es la construcción solamente de trabajo, sino que el peronismo se constituyó, y la importancia del peronismo fue la construcción del poder popular y de los trabajadores en el Estado tomando las decisiones y las riendas de nuestro país. El peronismo fue eso, no fue solamente
la construcción del trabajo. Creo que la construcción del trabajo es una obligación que tienen todos los funcionarios, sea el partido político que sea, de construir trabajo, porque es un derecho humano, digamos, de la población, pero que lo que caracteriza más es un modelo de país acerca de cuáles son los sujetos que creemos que pueden llegar a transformarlo, y nosotros estamos convencidos de que claramente hay un sujeto trabajador de la economía popular y el sujeto trabajador organizado tradicionalmente en el rumbo, digamos, que ya conocemos a través de los sindicatos, del trabajo, por ahí el empleo más del mercado en blanco que ya conocemos. Así que como organización claramente que estamos dispuestos a dar la discusión política, porque para eso militamos, para transformar la patria. Son diferentes posturas y miradas que se tienen sobre la realidad, pero creemos que a veces las posturas son un poco violentas, como expresaba el Chino, y que no es necesario, digamos, algunas lógicas de desacreditación o deshabilitación hacia la mirada distinta. No somos enemigos por pensar distinto. Creo que tenemos que apropiarnos de la democracia y la diversidad de pensamientos e ideas. ¿Cómo es la gestión de, por ejemplo, el potenciar trabajo, ¿no? Que así se denomina, ¿no? ¿Cómo se gestiona y cómo se administra y cómo se trabaja ahora, en la actualidad, para que la gente conozca cómo es todo lo que es la gestión y el funcionamiento del potenciar trabajo y qué es lo que hace un beneficiario, ¿no? Sí, o beneficiaria. A diferencia por ahí de lo que se decía, el potenciar trabajo está institucionalizado. Claro. Es una política pública que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que está a cargo de una Secretaría de Economía Social. Por lo tanto, no es algo que las organizaciones sociales anotamos a quien queremos, como se había expresado, sino que es una política pública en donde incluso está bancarizado. O sea, cada persona que es beneficiaria del potenciar trabajo va a un banco, percibe una tarjeta y cobra sus honorarios. No es una plata que llega a Micaela Román del Movimiento Evita y se distribuye a la población. Está bancarizada. Y la institucionalidad tiene el límite porque todo Estado es una entidad jurídica que tiene que dar cuenta de los procesos de organización, en este caso un proceso de organización del trabajo, de lo que nosotros identificamos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y poder generar las herramientas y los espacios políticos dentro del Estado acorde a esa realidad. Entonces, por eso nosotros venimos peleando por la creación del Ministerio de Economía Popular o la Agencia de Economía Popular. Porque el programa Potenciar Trabajo es una nominación ficticia de una ley votada por unanimidad por todo el Congreso en el marco de la emergencia habitacional, que instituía dos figuras. Una, la del salario social complementario, como te explicaba Micaela, donde nosotros identificábamos un montón de trabajadores y trabajadoras. Cuando te hablo de un montón, lo puedo objetivar el primer IFE, 11 millones aprox de trabajadores y trabajadoras que ya realizaban su trabajo. El salario social complementario se había atado y se votó por unanimidad el salario mínimo vital y móvil. Es decir, pasaba a complementar ese ingreso que no le alcanzaba al trabajador o a la trabajadora para subsistir, dicho por el propio INDEC y el Estado. Y la otra institución que regulaba, que no se puso en marcha en el macrismo, sí en el gobierno de Alberto Fernández, fue el RENATEL, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy ya lleva casi más de 4 millones de inscriptos. Cuando si vos comparás la cifra, solamente hay 1.250.000, 1.300.000 salarios social complementarios, de los cuales están divididos entre todas las provincias y la mitad para la provincia de Buenos Aires, de los cuales, de la provincia de Buenos Aires, gran parte van a los municipios. O sea que no es que los municipios no tienen unidades ejecutoras, no tienen... Esto es para ir despejando equivocaciones a veces por no estudiar o por desconocimiento del sector o a veces maliciosas. Entonces, todas las organizaciones, no el Movimiento Evita, todas las organizaciones existentes a través de la regulación de esta ley del salario social complementario, que son organizaciones comunitarias, sociales y políticas, abarca casi el 10% o menos. Esto para que tengamos claro los números y la dimensión. Y el otro dato que te quería decir es que decía Mica que acá nosotros vemos que hay una discusión que tiene que ver con la disputa de poder dentro del Frente de Todos, que no, reiteramos, no nos hace bien hacerlo públicamente,
sino que debiera haber una mesa al frente de todos, a nivel nacional, provincial y seccional incluso, para poder pensar una alternativa de poder. Y la otra es lo que subyace de una mirada romántica o ideológica, si querés, de no ponerse a discutir si el capital financiero y el trabajo durante todo este periodo se heterogeneizó tanto el capital y se heterogeneizó tanto el trabajo, que aparecen nuevas formas de trabajo y procesos de trabajo. Entonces, por eso te decía que el desarrollo social no es el mejor lugar para regular este mundo del trabajo, que casi es media pega. Porque vos tenés 6 millones y medio en el mercado laboral tradicional privado, Sí. y tenés unos 3 millones y medio, 4 en el ámbito público. Entonces, la pregunta es, lo que está por fuera de las organizaciones, que es mucho, y no recibe el salario social complementario, ¿de qué vive? ¿No trabaja? ¿Cómo vive? Además de decir que es un ingreso de 19.000 pesos, que todos sabemos que al 10 una familia... Sí, o menos, sí, en una semana de Entonces duración. ahí Claro. entra otra cuestión que no pueden ver, que es que lo que no se conoce no se puede querer. Y hay una no se puede comprender, que es la lógica comunitaria. ¿Y hay una contraprestación o especie de contraprestación que hagan los beneficiarios, capacitaciones? Es que está buena la pregunta porque nos permite explicar. La contraprestación no es la mejor definición. Los compañeros ya trabajaban. Y ya trabajan, los trabajadores y trabajadoras. Nosotros fuimos encontrando en las organizaciones populares, sociales y políticas, como en nuestro caso, organizar a ese sector gremialmente y sindicalmente. Por eso primero construimos la CETEP y ahora la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Reconocida por la propia CGT, reconocida por el Estado, no tiene personería gremial. ¿Por qué? Porque da cuenta de una nueva lógica. Entonces esto ya existía. Entonces no es que yo comienzo un nuevo contrato a partir de la denominación del potencial trabajo para que haga una contraprestación. No, es complementar algo que el Estado empieza a darle valor. Si la compañera trabajó durante la pandemia y sigue trabajando en un comedor comunitario, dando de comer de lunes a viernes, cuando selecciona, administra la comida que le llega, administra la garrafa social, organiza ese lugar, ¿eso no es trabajo? Ahora, el Estado no son lo que discutimos y por eso estamos de los dos lados del mostrador, aunque nos quieran decir que es algo peyorativo, porque nosotros consideramos que no hay mejor sujeto que se exprese a partir de su propio compañero. Entonces, tenemos algo para decir. Esto no nació con este gobierno, hace 15 años, y te diría más también que esto es una continuidad de lo que fue los 2 dígitos del menemismo con la desocupación y nunca se volvió a reponer. Por eso nosotros decimos, hay que hacer un minuto de silencio para el capital industrial, que era del siglo XX, y después ese minuto de silencio ponernos a pensar las nuevas lógicas y los nuevos procesos de trabajo, sin que nadie se enoje. ¿Cómo sigue ahora entonces en este proceso? Bueno, que decíamos, hay mucho debate, mucha polémica, muchas acusaciones cruzadas, muchas declaraciones calientes, pero bueno, en el medio siguen los beneficiarios porque algunos seguramente estarán preocupados genera toda incertidumbre. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo ven desde el movimiento que se sigue ahora en este proceso? Si ya han tenido contactos con funcionarios del gobierno, que son en definitiva los que decidirán cómo seguir, ¿no? Sí, en realidad son trabajadores y trabajadoras. Creo que partir por esa premisa también da como una caracterización del sujeto del cual estamos trabajando y estamos charlando. Y después seguimos como viene siguiendo con la vorágine del movimiento Evita. Nosotros, más allá de las discusiones que dé la política, hoy hay un problema real, que es un problema de salario, un problema de trabajo, un problema de productividad, y nosotros tenemos puesta la cabeza pensando en cómo fortalecemos y cómo damos la discusión acerca del proceso productivo y cómo seguimos mejorando la calidad de vida de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, si bien hay una dinámica de disputa y de discusión, no nos lleva toda la energía, porque la realidad es que la gente no nos puso en la función pública o no votó al frente de todos para que nos estemos peleando entre nosotros, sino para poder reconstruir el proceso económico, productivo y de esperanza de la población. Así que más allá de que claramente, como bien venimos caracterizando, tenemos una caracterización y damos una discusión política desde una mirada de proyecto societal, de modelo de país, digamos, también lo que hacemos nosotros no es solamente hablarlo, sino ejecutarlo, es la praxis concreta de lo que creemos y lo que pensamos.
Y estas reuniones vienen a hacer ese anclaje de ver cómo venimos con la producción en la sección, cuáles son las miradas que hay en el territorio con respecto a lo que está pasando, cómo está la economía, cuáles son los modelos productivos regionales que podemos desarrollar, dónde entra la política o los actores políticos regionales en esa construcción, digamos, o sea, queremos transformar, digamos, la realidad, no ser panelista como por ahí del Cuervo Larroque, que es ministro de la provincia de Buenos Aires y habla de los planes como si él no fuese funcionario público y como si la provincia de Buenos Aires no tendría ente ejecutor. Y que me parece que también es muy importante aclarar de que cada persona, cada trabajador y trabajadora que percibe el potencial trabajo elige la unidad de gestión en la cual se desarrolla. Que no es algo que nosotros, porque también en un momento se decía como que prácticamente las personas eran como vaquitas que las organizaciones sociales las teníamos como rehenes. No, la realidad es que hace ya un tiempo que existe a través de la tecnología, incluso en Unidad Argentina, del ANSES, le llega a cada uno los mensajes de los trabajadores y trabajadoras de poder cambiarse, si quiere, de unidad de gestión. Y eso es una política de transparencia. Los compañeros y las compañeras se tienen que correr de esa lógica conspirativa, de suponer que hay una lógica clientelar, para poder centrarse en la lógica de la producción y el trabajo, que es lo que nosotros hacemos, y cómo eso además desarrolla una forma de vida comunitaria, que es lo que no se comprende. Para comprender hay que estar dispuesto a abrirse, preguntar y tener un debate de otra índole del que se tiene con esta espiral de agresiones públicas. ¿Cómo ven, qué opinan de la reacción de los intendentes, tanto de Frente Todo como de Juntos, que se manifestaron como deseosos de administrar los planes sociales luego de esta polémica? Hubo una reacción monopólica de los intendentes. Hubo casos esporádicos que tenían que ver también con esta disputa de poder que te decíamos antes. El compañero Zurro fue uno, donde es otro compañero que lo invitamos a que se siente a discutir con nosotros y que comprenda más la realidad, porque lo que planteaba era una explotación encubierta de trabajadores a través de recursos nacionales, salió a ser complementario con un aporte que sale un desembolso de dinero que reciben las intendencias de la provincia, y prácticamente quería que los compañeros trabajaran 6 horas por día de lunes a viernes por 23.000 pesos. Entonces, que sacando la cuenta es 1 kilo de pan. Entonces, en ese contexto fueron esporádicos, como te decía también Mica, hubo compañeros y compañeras de otros lugares que evitaron comentarlo, nos han llamado diciendo que esto era una ofensiva injusta, ministro de Gobierno Nacional, provincial y secretarias de Gobierno. No vimos que eso fuera monolítico, estuvo esa bravuconada de que volvieran algo de carácter imposible, y además porque el problema que tienen la mayoría de los intendentes, y lo saben, es que se van a empezar a comer juicios laborales por tener trabajadores y trabajadoras municipales encubiertos que realizan la misma práctica que un trabajador en el empleo municipal o en el Estado, que tiene una protección de derechos que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular aún no tenemos. Para eso es el sindicato, para eso es nuestra organización, y nuestra disputa va por ahí. Florencia, bueno, una reflexión tuya por ser anfitriona de este encuentro hoy aquí en Junín, y cómo se analiza en Junín desde el movimiento Evita esta realidad, esta nueva realidad que estamos analizando aquí, ¿no? Sí, en base a lo que decía el Chino, parece que es importante resaltar lo que las declaraciones de Petreca hace poco también, en base a esto que había dicho Zurro, contradictoriamente coincide con Zurro, pero estaría bueno que el intendente Petreca diga qué pasó con las herramientas de los trabajadores cuando tenían la Argentina Trabaja, cosa que los compañeros y los trabajadores reclamaron y fueron incluso cuando terminó la gestión de Vidal y de Macri a buscar las herramientas y no las encontraron. Eso por un lado. Y por otro, en esa línea, lo que planteamos es que claramente lo que propone Zurro es volver a lo que ya se había, digamos, puesto en marcha en anteriores gobiernos y que claramente no resuelven el problema. Y en esa línea también me parece importante decir que Petreca también tendría que decir dónde están los potenciales trabajos que corresponden a las unidades de gestión que tiene el municipio, donde claramente esos trabajadores no solo se quedaron sin su fuente de trabajo, que sino tuvieron que salir a buscar organizaciones u otras unidades de gestión, porque el intendente Petreca claramente cerró esas cooperativas que funcionaban muy bien y que claramente, digamos, en esa línea algunos perdieron el trabajo o tuvieron que recurrir a las organizaciones sociales.
Ujú. ¿Algo más que quieran destacar o resaltar, que por ahí no les haya consultado y desean comunicar? No, que invitamos a todos a la porción de pueblo de la cuarta sección, de la segunda, del interior, a que vengan a conocer nuestras experiencias, a que se sienten a dialogar, a comprender, algo que nosotros también tuvimos que comprender y darnos cuenta que este capital financiero está descontrolado y que lo que genera es el descarte, y que nosotros solamente nos dispusimos a organizar un sector de trabajadores y trabajadoras que ya existía, y que además el fin último de cada una de las ramas de estos trabajadores y trabajadoras tiene que ver con la comunidad. Las compañeras que entienden las cuestiones de cuidado, alimentar a los chicos, cuidar a los ancianos, en las casas pueblos, en los trailers comunitarios, tiene que ver con la salud de nuestra población. Si ahí no están nuestras compañeras, hay muerte. Entonces, ¿cuál es el valor vital? La vida. Los compañeros nuestros, reciclados, cartoneros, digamos, hacen una tarea que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Vaya si eso no es un interés general. Nosotros realizamos lo que decimos las obras de pico y pala, porque tienen un montón de volumen, construcción de Zoom, de cloacas, conexiones intradomiciliarias, veredas, centro deportivo, playones deportivos, que tiene que ver con la vida comunitaria y que además ahí son las que no agarran las grandes empresas cartelizadas de la construcción. Entonces, donde vos, si vas al área de la agricultura familiar, producen alimentos. Hoy es una discusión de qué tipo de alimentos, soberanía alimentaria, que hoy no tenemos, no nos mintamos más, porque está concentrada la producción de alimentos en nuestras secciones, lo tenés a Arcor, lo tenés a Molino. Entonces, a que nos vengan a conocer, a que compartan, y cuando los compañeros y compañeras quieren interiorizarse y realizar un debate, saben dónde encontrarnos. Pero no nos parece correcto hacerlo con el nivel de agresión que se viene realizando, que parece no parar, sino escalarlo y que lo hagan públicamente. Yo, bueno, de mi parte agradecerte por la nota y, bueno, claramente invitar a construir una mesa seccional de cada uno de los responsables políticos de los espacios que integramos el Frente de Todos para poder pensar una política del siglo XXI y nada, dejar un poco que el siglo XX nos sirva de experiencia para aprender de los errores que no tenemos que cometer en un siglo totalmente distinto. Entonces pensar en clave de futuro, digamos, ¿no? La producción, la educación, la tecnología, la ciencia y todo lo que integra a la comunidad. Bien, Florencia. Bueno, nada, en esa línea invitarlos a todos a conocer nuestros espacios productivos. Claramente hoy estamos nosotros en el ojo de muchos sectores, pero la realidad es que tenemos experiencias claras de lo que son nuestras cooperativas, unidades productivas y sectores de servicio, donde claramente funcionan bien. Hay que mejorar claramente, pero en ese sentido lo que proponemos es invitar a todos los sectores a que conozcan nuestros espacios, porque también creemos que muchas de las declaraciones se hacen sin conocer la realidad del sector trabajador de la economía